Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Siempre me ha llamado, hermanos, desde pequeño ver esta carta a los Efesios. Me llama la atención, hermanos, la manera en que el apóstol Pablo dedica ciertos pensamientos para esta carta, y una carta que nos hace sentir bien. Una carta que nos hace sentir bien, hermanos, porque nos hace ver, hermanos, el lugar preponderante en el cual nos ha colocado nuestro Señor Jesucristo. Porque nos hace ver, hermanos, que ya no somos ajenos a la gracia de Dios, sino que ahora somos parte de esa gracia. Y que nos ha colocado, hermanos, el Señor nos ha colocado dentro de la familia, o somos parte de la familia de Dios. Cuando veía esta parte, este versículo, hermanos, recordaba una historia. Y esa historia, hermanos, me puse a investigar un poquito. Hablaba acerca de un hombre que vivió hace muchos años, cientos de años. Y este hombre era un hombre que tenía mucho dinero. Y así tenía nombre, se llamaba Charles Lorgin, que era estadounidense, y tenía mucho dinero. Pero también veía, hermanos, una necesidad muy grande. Él vivía en la región de Nueva York, en la parte este de Estados Unidos. Y leí un poquito acerca de su historia y me llamó la atención. Porque a él le gustaba salir a pasear por las calles, y en las calles, hermanos, lo que veía eran muchos niños solos, huérfanos, niños que vivían en la calle, que comían, hermanos, de lo que encontraban en los botes de basura. Niños que se habían salido de su casa tal vez por maltrato de sus padres, o tal vez porque se quedaron sin padres, que se quedaron sin familia, y abundaban en su tiempo. Y él los veía. Niños que dormían debajo de los puentes, niños que habían aprendido a defenderse ahí en la calle, niños y niñas que habían aprendido a defenderse ahí en la calle. Y veía con mucha tristeza ver esa situación, muchos huérfanos. Y empezó a hacer un plan. Y el plan, hermanos, porque fue donde me llamó la atención, que él empezó a prepararse, hermanos, a preparar un fondo, hermanos, para tener un tren con todo lo que él tenía. Y le llamó a ese tren el tren de los huérfanos. ¿Cuál fue su idea, hermanos? Empezar a preparar ese tren y llenarlo de niños que no tenían hogar, de niños que no tenían familia. Cuando tengan oportunidad, lean esa historia. Si gustan, al final les puedo decir el nombre. Niños que no tenían familia, niños que no tenían medios para sobrevivir, y los metió en ese tren. Y arranca ese tren, hermanos, por todo Estados Unidos hasta el oeste, hasta allá por California. ¿Sí? Y en el transcurso del camino había familias que ya estaban esperando a niños. Ansiosas, familias ansiosas por tener a niños, quien darles un hogar, por tener a niños que darles una familia, por tener a niños de los cuales ellos pudieran darles amor y pudieran darles todo aquello que no podían tener porque eran huérfanos. Y dice, hermanos, que el tren hizo muchísimos recorridos hasta que el hombre murió. El último recorrido que dio ese tren fue en 1929. Se dice que fue el último recorrido que dio ese tren. Y que haciendo un censo, hermanos, aproximado, llegó a transportar casi 100,000 niños ese tren. Haciéndolos muy felices, haciéndolos inmensamente felices a esos niños. Y como les digo, el último tren fue el que
salió más o menos ahí en el año 1929. Y como les digo, fueron como 100,000 niños, encontraron vidas nuevas para ellos, hogares nuevos. Y se dice, hermanos, que algunos de esos niños, se tiene documentado que 2 de esos niños que eran huérfanos, que se fueron transportados en ese tren, llegaron a ser gobernadores de algún estado de ahí, de Estados Unidos. Llegaron a ser jueces, llegaron a ser grandes abogados. Y cuando yo veía esa historia, me lo imaginaba, y quise que lo imagináramos también nosotros. Imagínense que nosotros somos uno de esos niños. Imagínense que somos uno de esos niños, estamos solos, somos huérfanos, tratamos de una u otra manera evitar morirnos de hambre, buscamos en la basura o buscamos la misericordia de la gente para poder lograr sobrevivir. Pero un día se le ocurre a alguien acercarse a nosotros, se nos acerca a nosotros y nos llama y nos coloca en un tren. Imagínense ustedes en ese tren. Van muchos niños ahí, igual que nosotros, hablan diferentes idiomas, pasan 3 días en ese tren y hemos llegado a un lugar en el cual se ha elegido que nosotros nos quedemos ahí. Llegan ante nosotros, nos ponen a un matrimonio amable, bien vestido, gente madura, que se presentan delante de nosotros, hermanos, y se dan a conocer delante de nosotros y nos llevan con ellos. Nos llevan con ellos a una casa que tal vez nunca nos imaginamos que podríamos llegar a vivir ahí. Que tal vez nunca nos imaginamos ver de toda nuestra vida. Nos sientan ahí en la sala de la casa y nos explican detenidamente que ahora somos parte de esa familia y que esa casa es nuestra y que esos muebles son nuestros y que la familia que está ahí en esa casa ahora es nuestra familia. Imagínense, hermanos, todo lo que esa familia tiene ahora es de nosotros también. Que todo lo que ellos disfrutan, también nosotros lo podemos disfrutar. De todo lo que ellos usan, también nosotros lo podemos usar. Al fin, hermanos, volteamos hacia todos lados y decimos, esto es un milagro poder estar aquí. Tenemos una familia, tenemos un hogar, y qué hogar. Cuando yo leí esa historia, hermanos, y me puse a ver esa biografía, inmediatamente, hermano, me vino a la mente lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos. Y luego viene esa parte que más me gusta, y miembros de la familia de Dios. El tema general, hermanos, de la carta que escribe Pablo a los Efesios es esa. Darnos a conocer, hermanos, que ya no somos huérfanos, que ahora venimos a formar parte de una familia, a que somos parte de una familia. Pablo transmite esa sensación, hermanos, a los Efesios. Una carta, hermanos, llena de un contenido, hermanos, muy amplio, de un mensaje, hermanos, que nos hace recordar aquella parábola del hijo pródigo. Pablo nos hace entender, hermanos, que en la casa de Dios, hermanos, está una manta fuera de su casa y dice, bienvenido a casa. Pablo nos hace entender, hermanos, que le da gusto a Dios que nosotros vengamos a formar parte de su familia. Por eso dice ahí, miembros de la familia de Dios. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en esa carta. Que ya no somos huérfanos, que ahora somos parte de esa familia de Dios. Que podemos ver esa a lo largo, a la distancia, podemos ver ese letrero, bienvenido a casa. Hay decoraciones en todas las puertas. Hay adornos porque nos están recibiendo, dice el apóstol Pablo.
Y que los miembros de aquella casa, que los dueños de aquella casa, ¿quiénes son, hermanos? Es Dios Padre y Dios Hijo. Están contentos porque nosotros van y nos sientan ahí en la sala y dicen, todo es tuyo. Todo lo puedes disfrutar. Tú eres ya parte de la familia. Hermanos, nos hemos sentido así. Nos sentimos nosotros como parte de la familia de Dios. Es lo que quiere el apóstol Pablo, que nosotros nos demos cuenta, hermanos. Que los cristianos, nosotros, hermanos, hemos sido adoptados y ahora formamos parte de la casa de Dios, parte de la familia de Dios. Esta carta, hermanos, es conocida como la carta de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Si alguna vez, hermanos, nosotros nos sentimos desalentados, o si alguna vez nosotros nos hemos preguntado que si Dios se interesa por nosotros, la mejor manera, hermanos, de darnos cuenta es leyendo a los Efesios. Nos hemos preguntado, hermanos, si vale la pena vivir una vida cristiana, hermanos. Vemos ahí Efesios. Ya no vamos a sentirnos como huérfanos. Esa es la idea del apóstol Pablo, ya no sentirnos como huérfanos. Decía el apóstol Pablo en el capítulo 3 de ahí de la carta de los Efesios, hermanos, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestiales. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Dice que ahora nosotros somos parte de esa familia y que los principales portadores de las buenas noticias, hermanos, ahora somos nosotros, porque somos parte de esa familia. El exponente número uno, hermanos, somos nosotros. Efesios, hermanos, contiene pensamientos asombrosos, casi increíbles. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo quiere que cada uno de nosotros que leemos esa carta nos demos cuenta, hermanos, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y cuál es la altura. ¿De qué, hermanos? Del amor de Cristo. Capítulo 3, versículo 18, fíjense lo que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Hermanos, levantemos el volumen en nuestra vida. Levantemos el volumen en nuestra voz, hermanos, para expresar ese amor por el cual hemos sido recibidos y por el cual, hermanos, hemos venido a formar parte de la familia de Dios. No bajemos la voz, hermanos, porque el bajar la voz es quitarle el valor a lo que hizo Cristo para que nosotros pudiéramos formar parte de su familia. Pablo quiere que nos demos cuenta, hermanos, que ya no somos advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos. Pablo quiere que nos demos cuenta que ya no somos extranjeros, que ya somos parte de la familia del Señor. Disfrutemos, hermanos, y valoremos el hecho de formar parte de esa familia, de poder disponer de todo lo que hay en la casa, de poder disponer de todo lo que hay, de todo lo que hay en esa casa, en esa familia. Ahora ya somos miembros de la familia de Dios. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos valorando eso, hermanos. Nos causa placer, hermanos, saber que ya no somos huérfanos, que tenemos una familia, hermanos, y que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Si así lo estamos haciendo, hermanos, sigamos adelante. Pero si no estamos dándole el valor, hermanos, adecuado a lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas, hermanos, es el momento de empezar a valorarlo. Es el momento de cambiar. Es el momento de darnos cuenta, hermanos, que tenemos que agradecer, hermanos, que el Señor murió por cada uno de nosotros. Y que por ello, hermanos, tenemos también, no solamente oportunidad de formar parte de la familia de Cristo, hermanos, sino también de la familia de Dios, sino que también, hermanos, vamos a tener oportunidad de recibir herencia en esa familia. Fíjense, hermanos, no éramos nada y ahora somos herederos de una familia.
Dice el capítulo 1, versículo 13, hermanos, y 14, dice, en él también vosotros, dice, parece como si Pablo estuviera pintando nuestra vida, de la manera en que nosotros vinimos a la obediencia. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para la alabanza de su gloria. No solamente venimos a formar parte de esa familia, sino que también somos herederos de esa familia. ¿Y qué es el sello que caracteriza en esa familia? El Espíritu Santo. Hermanos, que eso nos motive, que no decaiga nuestro ánimo, hermanos, que ya hubo alguien que luchó para que nosotros formáramos parte de esa familia. Valoremos, hermanos, y esforcémonos nosotros también con nuestra vida y con nuestras palabras, hermanos, en hacer evidente, hermanos, el que otros también vengan a formar parte de esta familia. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar un himno de invitación que ya tiene preparado nuestro reina de esta mañana. Y consideremos, hermanos, el hecho y el valor que debe tener que formamos parte de la familia de Dios. Vamos a estar de pie, hermanos.